Saludos estimados estudiantes, bienvenidos a este video en el cual trabajaremos el área de física con el tema caída libre. Los saluda el profesor Rogelio Boscal. Como primer punto, pues tenemos que tener muy claro algunos aspectos o características de la caída libre. El primero de ellos consiste en que los objetos describen una trayectoria vertical, o sea, de esta manera, vertical. La otra característica dice que los objetos se mueven únicamente bajo la influencia de la gravedad una vez que son liberados. Entonces, consideremos algún objeto que toda vez lo liberemos, pues va a actuar o se va a mover únicamente bajo la influencia de la gravedad, que para nuestro caso hemos considerado 9.8 metros por segundo al cuadrado. Este dato pues va a depender de la posición en donde nos encontremos en nuestro planeta o también en qué lugar estemos de nuestro universo, pero vamos a utilizar este número 9.8 metros por segundo al cuadrado que corresponde al sistema internacional. Veamos los ejemplos. El primero de ellos dice que desde una altura de 200 metros se deja caer libremente una canica. Averiguar la velocidad con que llega al suelo. Lo primero que vamos a hacer es, como lo hemos trabajado en temas anteriores, identificar cada uno de los datos en una tabla como esta. Tenemos acá la h, que representa la altura o el desplazamiento vertical, la t, que indica el tiempo, v sub 0, que es la velocidad inicial, v sub f, que es la velocidad final, y la g, que consiste en la gravedad. Entonces leamos el problema. Desde una altura de 200 metros, tenemos el primer dato, altura 200 metros, se deja caer libremente. Cuando dejamos caer libremente un objeto o un cuerpo, la velocidad inicial siempre será 0. Y como sabemos sobre este objeto, pues va a actuar también la gravedad, que habíamos dicho al inicio que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si el problema no nos da ningún dato de gravedad, vamos a utilizar 9.8 metros por segundo al cuadrado. Nos piden que averigüemos la velocidad con que llega al suelo. Entonces la velocidad cuando llega al suelo es una velocidad final. No sabemos entonces, o debemos de averiguar la velocidad final. Siempre pues vamos a tratar de identificar estos 5 datos. En este caso, el dato que no tenemos o que no nos presenta el problema es el tiempo. Entonces atentos con esto, no tenemos tiempo y queremos calcular velocidad final. Para ello pues nos vamos a la tabla de ecuaciones. Acá, nuestra tabla de ecuaciones para caída libre. ¿Qué es lo que no tenemos o lo que no tiene el problema? El problema lo que no tiene es tiempo. Y necesitamos averiguar la velocidad final. Entonces esta es la ecuación que tendríamos que utilizar. Velocidad final es igual a la raíz cuadrada del doble de la gravedad por la altura. Vamos a nuestro problema. Tenemos aquí, escribimos la ecuación. Acá está la ecuación. Ahora corresponde sustituir. Verifiquemos si tenemos los datos. En este caso el 2 es constante, no hay problema, el 2 siempre va a ir en la ecuación. La g de gravedad si la tenemos, la h de altura también tenemos ese dato. Por lo tanto podemos sustituir y resolver la ecuación. Tenemos acá entonces la velocidad final es igual al doble, que es este 2, de g, que es la gravedad, acá está 9.8 metros por segundo al cuadrado, por la altura, que es h, que son 200 metros. Acá está. Ahora vamos a resolver esto, lo que está dentro del signo de radical. Decimos entonces que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de lo que nos resulte, 2 por 9.8 por 200. Eso es raíz cuadrada de 3920 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Ahora lo que corresponde realizar es extraer o sacarle la raíz cuadrada a 3920 metros cuadrados por segundos cuadrados. Entonces la velocidad final es 62.61 metros por segundo, es la velocidad final. Con esta velocidad va a llegar la canica al suelo.
Podemos colocar una respuesta escribiendo que la velocidad con que la canica llega al suelo es de 62.61 metros por segundo. Este es el primer ejemplo. Vamos con el siguiente. Un cuerpo se deja caer libremente desde lo alto de una torre a una altura de 75 metros. Calcular el tiempo en que tarda en llegar al suelo. Como lo dijimos anteriormente y lo realizamos, primero identificar los datos. Para ello leemos nuevamente el problema. Un cuerpo se deja caer libremente. Insisto, cuando dejamos caer libremente un cuerpo, la velocidad inicial es 0 metros por segundo. También sabemos que actúa la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, un cuerpo se deja caer libremente desde lo alto de una torre a una altura de 75 metros. H de altura, 75 metros. Me piden calcular el tiempo en que tarda en llegar al suelo. Calcular el tiempo es lo que no sabemos. No sabemos el dato del tiempo. Y no tenemos en el problema, no me dan o no se tiene la velocidad final. Repito, no se tiene velocidad final y se quiere calcular tiempo. Vamos a la tabla de ecuaciones. No se tiene velocidad final, acá está. Y debemos de calcular el tiempo con esta ecuación. Dice que podemos calcular el tiempo extrayendo la raíz cuadrada del doble de la altura por la gravedad. Es la ecuación que utilizaremos. Nos vamos al problema. Escribimos la ecuación, sustituimos, veamos si tenemos entonces los datos. El 2 también es constante, siempre vamos a utilizar ese 2. La h de altura, si tenemos el dato, la g de gravedad también lo tenemos. Sustituimos, entonces decimos que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por 75 metros, que está acá es la altura, dividido g, que es la gravedad. Seguimos. El tiempo entonces es igual, lo que podemos hacer acá es la multiplicación, entonces la raíz cuadrada de 2 por 75, que son 150 metros, dividido 9.8 metros por segundo al cuadrado. El tiempo entonces es igual, ahora sí hacemos la división, 150 dividido 9.8, eso es 15.31 segundos cuadrados, la raíz cuadrada de 15.31 segundos al cuadrado. Ahora debemos de sacar la raíz cuadrada a este número. Tenemos que entonces que el tiempo es igual a 3.91 segundos. Podemos dejar una respuesta. Decimos que el tiempo que tarda el objeto en llegar al suelo es de 3.91 segundos. Es así como resolvemos el ejemplo número 2. Vamos con el tercer y último ejemplo. Desde lo alto de un edificio se deja caer libremente una maceta que tarda 2.5 segundos en llegar al suelo. ¿Cuál es la altura en metros del edificio? ¿Cuál es la altura del edificio? Tenemos que dar nuestra respuesta en metros. Como lo hicimos anteriormente, obtenemos los datos o identificamos los datos y dice: desde lo alto de un edificio se deja caer libremente. Sabemos que eso es con velocidad inicial de 0. Actúa sobre ese fenómeno la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Dice que se deja caer libremente una maceta que tarda 2.5 segundos, eso es tiempo. Acá, ¿cuál es la altura? No sabemos, entonces nos preguntan cuál es la altura, es nuestra incógnita. No tenemos, entonces el problema no nos da velocidad final. Algo importante que debemos de recordar es que todos nuestros datos deben de estar en unidades del sistema internacional, o sea, la altura en metros, el tiempo en segundos, la velocidad inicial en metros por segundo, la velocidad final en metros por segundo y la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Eso no lo podemos dejar a un lado, siempre tenemos que tomarlo muy en cuenta. Entonces ahora, repetimos, no tenemos velocidad final y queremos calcular altura. Repito, no tenemos velocidad final, debemos de calcular altura. Vamos a la tabla de ecuaciones. No tenemos velocidad final, necesitamos calcular altura. Es esta la ecuación que vamos a utilizar. Vamos al problema. Copiamos nuestra ecuación. La altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Tenemos los datos, gravedad, sí, el tiempo también. Y el 2, que es una constante, siempre va a estar este 2.
Sustituyamos, decimos que la altura, gravedad 9.8, tiempo 2.5 al cuadrado, dividido 2. Entonces la gravedad por el tiempo, que es 2.5 elevado al cuadrado, no olvidemos eso, dividido 2. Seguimos acá abajo, decimos que la altura, lo que podemos hacer es, por jerarquía, primero la potencia, el exponente al cuadrado, debemos elevar al cuadrado 2.5. Vamos, entonces 9.8 lo copiamos, 2.5 al cuadrado es 6.25 segundos al cuadrado, dividido 2. Vamos por este lado, la altura entonces es igual, hacemos la multiplicación, 9.8 por 6.25. Es 61.25, lo que nos va a quedar son metros, dividido 2. Lo último que debemos realizar para encontrar la altura es 61.25 dividido 2, y eso es 30.63 metros. Entonces la respuesta nos quedó en metros, tal y como nos lo solicitan en esta pregunta. Respondemos de esta manera, la altura del edificio es de 30.63 metros. Es así como concluimos nuestros ejemplos. Te deseo éxitos en tus actividades. Hasta pronto.